Hoy nuestro invitado es Gregorio Briz, diputado por Chunta Aragonesista y también portavoz por su partido. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, comenzamos por lo más actual. En el discurso del Día de Aragón del presidente, usted dijo que había sido un discurso que le pareció decepcionante. También dijo que, aunque son socios de gobierno, no compartían estas palabras. ¿Suponen estas declaraciones que empiezan a distanciarse de cara a un año que quedan para las elecciones? Bueno, yo no creo que sea una estrategia premeditada, simplemente es fruto de un discurso que yo respeto absolutamente. El presidente está en su derecho de plantear el discurso que crea conveniente, pero nosotros no esperábamos ese discurso, lógicamente. Creíamos que había que hablar más de Aragón, había que hablar más de autogobierno, de financiación, de construcción de España desde el federalismo para que Aragón tenga un papel relevante igual que el resto de territorios. Bueno, yo creo que había que hablar de cuestiones que afectaban a Aragón y que contribuyen a que Aragón sea un país mejor para poder vivir y donde haya menos desigualdad, etcétera, etcétera. Bien, las claves de ese discurso podían ser otras. También lo dije, que bueno, pues, podía tener lugar un planteamiento estratégico de cara ya a las elecciones por parte del presidente. Yo ahí no entro, pero yo creo que no ese era el discurso. Yo creo que era otra cosa lo que había que decir y como socios de gobierno, pues efectivamente no compartimos esa idea de Aragón como formando parte de España, pero España esencialmente por encima del planteamiento de Aragón. Por lo tanto, dije eso, se había hablado mucho de España, poco de Aragón, y lo manifesté con todo el respeto, pero con toda contundencia, porque es lo que pensamos de Chunta Aragonesista. ¿Considera eso que no se habló suficientemente del autogobierno, no se habló de Aragón, pero cree que se olvidó algo más en el discurso de Lamán que a su juicio tendría que haber estado presente? Yo creo que fundamentalmente en este momento hay dos debates importantes en España, que es la crisis, digamos, social, económica y la crisis política. En cuanto a lo social y económico, yo creo que estamos mejorando en Aragón, hay un crecimiento importante y hay que seguir con esa política de recuperación de derechos, de servicios sociales, etcétera, etcétera. De hecho, hemos presentado nosotros la proposición de ley para los derechos históricos para conseguir que Aragón tenga mejores servicios públicos, más derechos, etcétera. Y luego está el gran debate, digamos, territorial, ¿no? Y ese debate territorial, Cataluña no nos puede arrastrar a todos los demás y eso está creando un conflicto importante porque yo creo que desde Aragón tenemos que hacer un planteamiento desde el federalismo para que Aragón, a través de una transformación y una modificación de la Constitución, ocupe el lugar que le toca, con una financiación por lo menos igual que el resto de territorios y con un autogobierno igual que el resto de territorios. Por lo tanto, ese es el gran debate y yo creo que de eso se tenía que haber hablado fundamentalmente. Claro, se habló más digamos, de la integración o de la formación de España con Aragón como miembro. Yo creo que ese debate o ese planteamiento no es el esencial. Quizá de cara a la ciudadanía, pues en un debate electoralista pueda funcionar, porque claro, Ciudadanos está haciendo un discurso muy semejante. Entonces no nos parecía el discurso más adecuado y lo dijimos con todo el respeto y con toda claridad porque Chunta Aragonesista tiene en su ADN una serie de principios básicos que son todos estos que acabo de decir. Después de estos 3 años de legislatura como socios de gobierno, Chunta Aragonesista con el Partido Socialista, ¿qué balance hace? Yo creo que es positivo. De hecho, pienso que se han recuperado muchos de los servicios públicos fundamentales, educación, sanidad, servicios sociales, que ahora hay un crecimiento ya importante, que se está intentando ya invertir en otras cuestiones, como puede ser economía, puede ser infraestructuras. Hemos hablado mucho de despoblación y mejorar en ese sentido. Estamos intentando de nuestro departamento que las infraestructuras como el Canfrán, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la política lingüística... Bueno, estamos trabajando, yo creo, en una línea que era el compromiso que hicimos en el Pacto de Investidura del año 15. Lógicamente, todo no se va a poder acabar en esta legislatura, pero yo creo que en general las relaciones son positivas. Estamos aprobando leyes importantísimas. Yo creo que ahora estamos con 2 leyes, la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Derechos Históricos, que para nosotros es clave también. Bueno, pues se está trabajando en la línea correcta. Ahora bien, todo no se va a poder conseguir. Habrá objetivos que estarán pendientes. Por eso digo que sería muy importante, encuestas mediante, que hubiese un gobierno de izquierdas aragonesista en la próxima legislatura. Si eso no ocurre, pues todo esto que hemos empezado a hacer, pues a lo mejor corre riesgo, sin lugar a dudas. Hablaba de las encuestas. ¿Qué credibilidad da a las encuestas y qué cree que va a pasar dentro de un año? No sé si se atreve a vaticinar qué podría pasar. Esto sería casi una profecía. Había un político muy interesante en Aragón, que no diré quién es, para que dé la incógnita a ver si lo adivinan, que decía que a las encuestas no hay que hacerles caso, ¿verdad? Que encuestas son... Bueno, en todo caso puede marcar una cierta tendencia. Yo creo que nosotros tenemos que obviar y tomar nota, en todo caso, de la situación y trabajar para que eso se reconduzca y mejoremos, en todo caso, los resultados. Yo creo que hay cosas que no quedan claras.
hay demasiados electores que nos votaron el año 15 que están ahora dubitativos. Bueno, son encuestas. Hay que seguir trabajando para que Chunta ocupe el lugar que tiene que ocupar el aragonismo en Aragón y, por tanto, seguir trabajando cada día, nada más. Y que no es muy claro que el líder más valorado luego tampoco obtenga votos suficientes. Bueno, es una encuesta y nosotros tenemos que seguir adelante con la cabeza alta y seguir trabajando por Aragón desde el aragonesismo político. ¿Dónde ha marcado más su sello Chunta aragonesista en estos 3 años de legislatura en los que ha sido, como hemos dicho, socio de gobierno? Yo creo que hay 2 temas a mí me parecen muy relevantes, o 3 diría yo. El tema de la política lingüística, yo creo que ha sido muy importante porque es un hito el que se ha creado con la acción que ha hecho desde la Dirección General. Por supuesto, Canfrán me parece otro de los hitos y una de las señas de identidad del aragonesismo y de Chunta. Y yo creo que también se ha hecho una política muy importante en la vivienda, ¿no? Otra cosa es que las leyes, ahora está el proyecto de ley preparado de la ley de vivienda, pues luego vayan al Constitucional, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho una labor muy importante en esos terrenos. No quiero quitar mérito, por supuesto, del turismo o la labor que se ha hecho con los recursos que ha habido en carreteras o en el transporte, pero yo creo que esos hitos, desde mi punto de vista, son claves porque son esencia de Chunta y señas de identidad de Chunta, entre otras cuestiones. También hemos sido, digamos, corresponsables con otras facetas del gobierno, educación, sanidad. Es decir, que hemos estado ahí corresponsables porque el modelo también puede ser el nuestro en algunas cosas y entonces hemos defendido la posición. Pero yo creo que eso ha sido los hitos que a mí me parecen más relevantes. Ha sido difícil llegar a acuerdos en estos años porque además el Parlamento está muy abierto, 7 partidos políticos. Sí se ha conseguido en el nombramiento del Justicia, que además fue propuesto por Chunta aragonesista. ¿Por qué se retrasó tanto la elección del Justicia de Aragón? Por ejemplo, recordamos que Fernando García Vicente llevaba casi 4 años en interinidad. Pues fundamentalmente desde la legislatura pasada, que también viví yo los procesos, porque no había consenso, no había forma de llegar a consenso, por unas razones, por otras se filtraban nombres a la prensa y esos nombres acababan absolutamente descartados. Bueno, en definitiva no había forma, uno planteaba uno, se acababa descartando, el otro planteaba, no había consenso. Bueno, pues llegamos a esta legislatura y yo creo que ya era necesario llegar a acuerdos, sobre todo por el respeto a la propia institución, que para Chunta aragonista el Justicia es esencial, es emblemático. Y la imagen que estábamos dando cara a la ciudadanía era absolutamente impresentable, ¿no? Por tanto, lo que había que hacer es llegar a acuerdos. Y tampoco se pudo llegar a acuerdos en ningún caso. Nosotros fuimos siempre honestos, dijimos, nuestro candidato es este. Y bueno, desde el principio. ¿Cuál es el problema? En principio parece que todos estaban de acuerdo, luego resulta que no, luego se unió a otros cargos que había que nombrar, de otras instituciones. Bueno, en definitiva, fue una situación muy confusa. Al final, Chunta aragonista llegó a la conclusión siguiente: mira, como no llegamos a ningún consenso y esto no puede solucionarse por la vía de consenso, pues nosotros vamos a pedir ya que se abra el plazo de presentación y presentaremos a nuestro candidato. El que quiera sumarse, que se suma, y el que no, que presente otro candidato o candidata. Eso no ocurrió y al final, pues con una serie de acuerdos, de negociaciones y de trabajo, pues salió adelante el nombramiento del Justicia Ángel Dolado, que yo creo que va a ser un buen Justicia, porque es un hombre independiente, con una carrera contrastada, un hombre pues, que socialmente está también implicado. Bueno, yo creo que no tiene ningún tipo de problema y que no va a casarse con nadie, que yo creo que es lo que tiene que hacer Justicia, defender los derechos de los aragoneses y aragonesas. Por lo tanto, contentos de ese punto de vista, pero la verdad es que el proceso podía haber sido de otra forma. Como doctor en Historia y también profesor de enseñanza secundaria, ¿puede resumir cómo le parece que está la situación de la educación en este momento en Aragón? Pues yo creo que la educación no es mala en este momento, no es mala. Yo creo que las tasas de abandono y de fracaso son menores que en otros sitios. Se está trabajando por la equidad, por la calidad, por nuevos centros como son los integrados. Yo creo que se está haciendo un trabajo importante. Y quizá, y esto lo tengo que decir porque es un tema que me preocupa profundamente, es que estamos en una comisión por el Pacto por la Educación, ¿no? Yo creo que sería buena cosa, no sé si va a poder ser esta legislatura, pero en cuanto fuese posible, que hubiese un pacto por la educación de todas las fuerzas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que llegásemos a unos acuerdos, que esos acuerdos tenían que cumplirse, entrase el gobierno que entrase. Lo que no pudiese pactarse en ese acuerdo, pues bueno, que cada uno luego como gobierno decidiese lo que hay que hacer. Pero los temas esenciales deberíamos de pactarlos. Y esto es un poco la asignatura pendiente, que a mí me sabría mal irme del Parlamento esta legislatura sin que se pueda consolidar o cuajar este pacto. Pero si lo dejamos ya pergeñado para un futuro, pues yo creo que sería una gran cosa.
Yo creo que la educación goza de buena salud, siempre hay cosas mejorables, pero yo creo que en Aragón tenemos una calidad bastante aceptable. Si la aritmética lo permitiese, ¿sería partidario de repetir la coalición Partido Socialista Chunta? No sé, porque antes nos decía también que una legislatura da para lo que da. ¿Sería partidario de repetir este pacto? Sí, en política la vocación de las fuerzas políticas es gobernar, no cabe duda. Y lo que habría que hacer es llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas de izquierda o que convergiésemos en un programa electoral, pues llegar a un pacto de gobernabilidad, un pacto de investidura y seguir gobernando para conseguir los objetivos que quedasen pendientes. Yo creo que eso es lo que hay que intentar por encima de todo. Si no es posible, bueno, pues entonces ya veremos. Pero yo creo que sí está ahí. Vamos, no ha ido mal la coalición. Siempre puede haber diferencias que son lógicas entre fuerzas políticas, pero yo creo que ha sido una buena coalición y que, de hecho, bueno, vamos a ver los aragoneses cómo lo valoran en el 19, salvando las encuestas que me decíamos antes. Terminamos yendo un poco más a lo personal. ¿A usted le gustaría repetir, si así lo decide su partido y lo deciden los ciudadanos, le gustaría repetir una legislatura más? Bueno, estoy pensando eso bastante seriamente, ¿no? Porque bueno, yo podría ya retirarme por jubilación en el año 19, pero yo todavía me veo con fuerzas y con capacidad y no sé si tendré algo más que aportar, no lo sé, pero me lo estoy pensando y posiblemente en la balanza casi es más posible que opte por continuar si mis compañeros y compañeras deciden en las primarias que yo tengo que formar parte de esa lista y luego ya lo que el partido me diga. Pero lo estoy pensando seriamente y bueno, pues lo poco que pueda aportar, pues no sé, quizá me quede y siga aportando, pues como ahora, dentro de mi humilde capacidad. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y también mucha suerte en este tiempo que viene por delante. Gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Buenos días. Buenos días.